Hola, ¿todo bien? Soy Federico Larroca. Bueno, esta ya es la última parte del video de esta serie de 3 videos de derecho que tienen que ver con el artículo 75 comentado por Heli. Nos quedan solo 10 incisos, así que son los últimos metros, vamos. Bueno, el inciso número 23 habla sobre un concepto que me interesa bastante, que son las acciones positivas, ¿no? Dice, el, se debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social especial integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental, y la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Entonces, ¿qué significaría primero el concepto de acciones positivas? Esto está muy relacionado con un concepto muy posterior de Rawls. No sé si les suena ese famoso filósofo Rawls, que propio de una parte liberal que bueno, en un momento se ve, pero es el pensamiento o filosofía rawlsiana. ¿Qué te dice el pensamiento rawlsiano? Dice que en una sociedad, si ya desde el principio, esto de una manera poco elegante lo voy a decir y muy, sí, muy criolla, ¿no? Desde el principio, si no están asegurados desde las bases, ¿no? Si ya hay desigualdades y no es justo desde un principio, o sea, si no es justo de manera ilegal o en una sociedad, ¿no? Si no es justo de manera ilegal o hay algo que falla en el sistema, el Estado ahí sí debe intervenir para equilibrar las desigualdades que hay dentro de una sociedad misma. Eso se llama igualitarismo, ¿no? Es un igualitarismo rawlsiano. Entonces, en la Constitución argentina se contemplan acciones de ese tipo, ¿no? Entonces, John Rawls dice que no será injusto todo lo que ayude a equilibrar la balanza entre una sociedad si desde el principio ha sido injusto con un cierto grupo social. Es decir, para mejorar a las personas más desaventajadas en la sociedad. Entonces, las acciones positivas irían por ese lado. Sabemos que en nuestra sociedad, específicamente tanto los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad, suelen ser grupos sociales, específicamente sin distinguir, ¿no? ni clase social ni nada, sino esos grupos sociales suelen ser desaventajados en comparación a otros. Ahora, ¿esto se refiere a todas las mujeres? No se refiere a todas las mujeres, se refiere a específicamente las mujeres que se encuentran específicamente y de manera especial, porque también las mujeres han sido muy desaventajadas, ¿no? En nuestra sociedad. Se refiere básicamente a las mujeres cuando están en situación de embarazo, en tiempos de lactancia, cuando cuando tienen que crear el hijo. Entonces se dice que el Estado debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades. O sea, el Estado tiene que intentar hacer que haya una igualdad real de oportunidades. Eso es básicamente un objetivo, sí, es un objetivo importante, ¿no? Y que se han legislado, por ejemplo, leyes de protección al niño, al derecho a la vida. Entonces acá hay un tema muy importante, ¿no? Que quiero que pensemos y debatamos, ¿no? Según este inciso, ¿no? El inciso 23, Heli comenta en una parte que se llama Alcance de la protección del niño y la madre, ¿no? de garantías de la seguridad social establecidas en el artículo 14 bis, pero hay una parte que me interesa mucho, que quiero que lo pensemos, ¿no? Dice, con la reforma constitucional de 1994, el derecho a la vida desde los comienzos de esta recibió mayor protección. Al ya mencionado artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se le sumó la declaración unilateral que formuló la República Argentina al momento de obligarse bajo los términos de la Convención de los Derechos del Niño. En efecto, en aquella ocasión se sostuvo que para el país se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los 18 años. Y ahora quiero que prestemos mucha atención a esta parte. Así pues, el artículo 75, inciso 23, obliga al Estado argentino a proteger la vida del niño desde la concepción o el embarazo de la madre, mediante leyes de seguridad social y todas las otras medidas legislativas o de otro tenor que aseguren, en primer término, su derecho a vivir
nacer y crecer. A ver, más allá de toda ideología que tengamos, biológica, postura sobre el tema, según este inciso, la despenalización por la interrupción del embarazo voluntaria sería inconstitucional o anticonstitucional. Entonces, si se aprueba en toda la nación argentina, si finalmente ya se aprobó, igual ya sabemos que en ambas cámaras se aprobó, todavía según Geli debería hacerse una reforma de la Constitución argentina en ese sentido, porque según el inciso 23 el Estado debe asegurar la vida del niño, debe asegurar no solo la vida, debe proteger a la vida. En el segundo párrafo específicamente se habla de eso, ¿no? Debe proteger la vida del niño, de la madre durante el embarazo y el periodo de lactancia. Entonces es un buen momento para pensar y ver si realmente este debate interminable tiene sus bases constitucionales o no, ¿no? Eso es por lo menos lo que debaten los que están a favor de la vida, ¿no? O la parte que está en contra, o el grupo que está en contra de los que están a favor de la despenalización. Entonces ellos también argumentan que es anticonstitucional, ¿no? Pero bueno, es un tema aparte, yo nada más lo quiero dejar como para pensar, ¿no? El inciso 24 dice que se deben aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicciones a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático de los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes, ¿no? Tiene que ver con los tratados de integración, ¿no? Básicamente, y para no hacer un análisis demasiado extenso ni irnos por las ramas, estos hacen referencia a los tratados de integración. Ahora, los tratados de integración, ¿qué son? Por ejemplo, el tratado más conocido en Latinoamérica, el Tratado del Mercado Común del Sur, el Mercosur, ¿no? Que integra a la Argentina con distintos países de América del Sur a tener un mercado común en el que hayan diferentes beneficios impositivos y aduaneros, que últimamente también está en el centro de escena, las disputas dentro del Mercosur, qué posiciones se deben tomar, cómo se deben manejar las naciones. Entonces yo creo que hoy en día, a diferencia de lo que algunas personas piensan, yo creo que hoy en día la Constitución argentina está más que nunca está siendo debatida y revisada, aunque no se lo haga directamente, pero está totalmente revisada constantemente, ¿no? Bueno, por último quería hablar de este inciso, los requisitos de aprobación y denuncia de los tratados de integración. A ver, básicamente la Constitución diferencia el procedimiento de aprobación de estos tratados según se celebren con estados de Latinoamérica o con estados de otras latitudes en sí, ¿no? Entonces, el criterio es discutible en sí, ¿no? Porque no todos los países de Latinoamérica, en el supuesto que pudiera precisarse cuáles son, mantiene la República Argentina los mismos lazos en materia de intercambios culturales y económicos. Es decir, no es lo mismo tener tratados económicos o tratados, ¿no?, de integración con México que con mismo Chile o mismo Uruguay. No estamos hablando de la misma sintonía cultural y económica. Como quiere que fuese, la Constitución exige, para el caso de los tratados de integración con estados de Latinoamérica, la aprobación en cada Cámara del Congreso de la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros. Es decir, pasa lo mismo que con los tratados de derechos humanos. Si el Poder Ejecutivo negocia tratados de integración con otras naciones, debe ser aprobado en su mayoría por ambas cámaras, posteriormente, ¿no? Inciso 25. Ahora vamos a entrar en una parte más de seguridad nacional, ¿no? El inciso 25 habla sobre la autorización al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o la paz, ¿no? Entonces, esto está dispuesto, también tiene un respaldo bastante grande, en el artículo 99, inciso 15, en su calidad de jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación y jefe del Estado y del Congreso Federal, queda autorizada expresamente esa decisión y aprobarla o rechazarla después de declarada, ¿no? Aunque hay un tema que se llama, estado de sitio, hay un tema que son los DNU. Bueno, en el caso de que se apruebe el DNU también por parte del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo podría declarar la guerra. Pero usualmente se debe aprobar por ambas cámaras, además del jefe de Estado, ¿no? Bueno, además se menciona la Guerra de Malvinas en 1982, Geri habla sobre la Guerra de Malvinas. Tiene que ver también con
la necesidad, la oportunidad o conveniencia de esta decisión política, ¿no? De si realmente se debe o no se debe declarar la guerra. Es por un tema de necesidad, tiene que ser por algo extremo, no puede ser declarar la guerra constantemente y lo debe evaluar seriamente el Congreso según Gelli. Y bueno, la ley marcial, es decir, la aplicación a civiles de la ley y jurisdicción militar, resulta inconstitucional aunque la Corte Suprema la haya convalidado. Es decir, por más que haya sido una disposición por parte de la Corte Suprema, la ley marcial es anticonstitucional según Gelli. Vamos a hablar del inciso 26, ¿no? El inciso 26 habla de la facultad, o sea, el Congreso faculta al Poder Ejecutivo para ordenar represalias y establecer reglamentos para las presas, ¿no? Esto tiene que ver con lo anterior y lo complementa, ¿no? Básicamente se mantiene que el Estado argentino puede ordenar represalias, es decir, básicamente vengarse, ¿no? Ordenar represalias y establecer reglamentos para presas. No hay mucho que comentar, es bastante corto y Gelli no habla mucho del tema. El inciso 27 dice que el Congreso debe disponer que se fijen las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y guerra y dictar las normas para su organización y gobierno. Básicamente, como anteriormente había un inciso 67, un artículo 67, inciso 23, se disponía que entre las atribuciones del Congreso la de fijar la fuerza de línea de tierra y de mar en tiempo de paz y de guerra y formar los reglamentos y ordenanzas para el gobierno de dichos ejércitos. Ahora, el inciso 27 del artículo 75 es más completo, ¿no? Y contiene dos atribuciones adicionales, ¿no? Contiene dos atribuciones específicas. La primera se refiere al reclutamiento de tropas, ¿no? La cantidad de efectivos, el sistema para conformar básicamente el ejército, las fuerzas militares, tal como la utiliza el artículo 21 de la Constitución Nacional, ¿no? Y tiene que ver básicamente con cómo se organiza el ejército, en una primera atribución que tiene el Congreso. Y en un segundo término, corresponde al Congreso la sanción de leyes de organización y gobierno de las Fuerzas Armadas, lo que comúnmente se denomina Código de Justicia Militar. Es decir, que le corresponde al Congreso también sancionar lo que se llama Código de Justicia Militar. Entonces el Congreso, además de organizar el ejército, debe además sancionar leyes para organizarlo. Por último, el inciso 28 habla sobre permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él. Básicamente, en función de las atribuciones referidas a la guerra y a las relaciones exteriores conferidas al Congreso Nacional, este debe autorizar la entrada de tropas extranjeras bajo la comandancia de quienes las conduzcan al país de origen, a menos que se convenga una conducción colegiada, es decir, entre varios. Al mismo tiempo, el Poder Legislativo debe autorizar la salida básicamente el ejército de Fuerzas Armadas Argentinas. Entonces, el Congreso permite al Poder Ejecutivo que disponga la entrada de tropas extranjeras o la salida de fuerzas nacionales por diferentes causas, por ejemplo, razones de ceremonial, situaciones de emergencia, operaciones de búsqueda, de rescate, por ejemplo en casos de viajes de instrucción, en casos de salidas de fuerzas nacionales, y etcétera, etcétera, etcétera. No hay mucho que comentar, tiene que ver con básicamente la ley 25.880, sancionada en 2004, es como un procedimiento para autorizar el ingreso de personal militar extranjero en territorio nacional y o egreso de fuerzas nacionales fuera del país. Entonces tiene que ver mucho con la entrada y salida de tropas en el país. Está bueno igual que el Congreso lo regule, porque si no esto sería como unas puertas de vaivén, ¿no? En nuestro país, que entran, salen. Entonces es importante que el Congreso regule básicamente la entrada y salida de tropas. El inciso 29 habla sobre la declaración de estado de sitio en uno o varios puntos de la nación, en caso de conmoción interior, y aprobadas o suspendidas el estado de sitio declarado durante su deceso por el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, básicamente el Poder Ejecutivo debe o puede declarar el estado de sitio, pero el Poder Legislativo debe ratificarlo. Esto como una explicación mínima. El estado de sitio, ya saben, es un estado de emergencia, por ejemplo ante un posible conflicto bélico o un ataque exterior. Bueno, el estado de sitio debe ser, básicamente puede ser declarado tanto por el Poder Legislativo como el Ejecutivo.
Pero en el caso de que sea declarado por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo debe convalidarlo y ratificarlo. Es un proceso bastante asiduado dentro de nuestro sistema de gobierno federal, ¿no? Después está lo que se llama, lo que es el inciso 30, ¿no? Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la nación y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Eso tiene que ver con cómo se regula básicamente la capital, ¿no? Es decir, establecer lo que es la capital, cuál es la capital, y fijar atribuciones propias a la capital. Esto me hace acordar a lo que era el artículo, si no me equivoco, 3 de la Constitución, que dice cuáles son las atribuciones extraordinarias de la capital. Bueno, esto dice que el Congreso debe establecer cuál es la capital, a su vez de fijar cuáles son esas atribuciones. De misma manera, se procura a la vez con esta reforma constitucional del 94, claramente estamos hablando de la misma, ¿no? Que se adapta y se modifica la redacción del artículo 67, inciso 27, o sea, viene de eso, ¿no? Además, como una pequeña disposición transitoria, se establece que el Congreso ejercerá en la Ciudad de Buenos Aires mientras sea capital de la nación las atribuciones legislativas que conserve con arreglo al artículo 129, es decir, que básicamente el Congreso será en la capital federal, claramente como lo vemos hoy en día, en la capital del país. Es decir, que si en un momento cambia la capital del país, por X motivo, bueno, el Congreso también será trasladado. Entonces, en consecuencia, ¿no? Aquellas atribuciones legislativas del Congreso no pueden bloquear la competencia legislativa de la Ciudad Autónoma, pues estas le son reconocidas expresamente por el artículo 129. Si a él le interesa, en otro momento podemos hablar del artículo 129 de la Constitución Argentina. El inciso 31, ya es el anteúltimo, ya estamos terminando con el artículo 75, habla sobre la disposición de la intervención federal a una provincia o a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Aprobar o revocar la intervención decretada durante su receso por el Poder Ejecutivo. No hay demasiado análisis, ¿no? La norma, junto con el artículo 99, inciso 20, resolvió el problema interpretativo que planteaba el artículo 6 de la Constitución Nacional acerca de cuál era el poder atribuido para disponer la intervención federal a las provincias y a su vez incluyó como sujeto pasivo de aquella medida a la Ciudad de Buenos Aires. A ver, ¿qué significa el inciso 31? Como ya vimos en anteriores videos, que era la intervención federal, si el Poder Ejecutivo lo dispone, tiene que ser nuevamente aprobado por básicamente el poder legislativo, ¿no? Las cámaras, tiene que ser aprobado por mayoría de cámaras. Yo me anoté que es el mismo proceso que el inciso 29, es básicamente lo mismo, ¿no? Y por último, el inciso 32, ¿no? Esta me parece que es la función más importante de lo que es el Congreso, ¿no? De lo que son los diputados y senadores de la nación argentina. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concedidos por la presente Constitución al gobierno de la nación argentina. ¿Ok? Esto me parece que es importante. Básicamente también se habla sobre lo que son las comisiones investigadoras, es decir, que si se considera que no se está rigiendo de la adecuada manera dentro del Congreso, hay comisiones investigadoras dedicadas a eso. También puede ser mismo registrado y convalidado por parte de la Corte Suprema de la Nación Argentina. Y por último, quiero hablar sobre la última parte, que dice: cualquier alteración de esos principios y garantías hacen revisable la actuación de las comisiones investigadoras y la razonabilidad de las medidas que ellas tomen en cuanto causen agravio a los derechos personales, porque si cualquier juez puede declarar inconstitucional una norma, mucho más podrá controlar el accionar de las comisiones del Congreso. Es un principio de razonabilidad para que no haya tampoco impunidad y libre actuar dentro de básicamente la Corte Suprema. La Corte Suprema es la que regularía si el Congreso está actuando de acuerdo a el inciso 32 y todos los anteriores, ¿no? Es una comisión reguladora, ¿no? Y básicamente la zona de reserva de este no se traslada sin más a sus comisiones investigadoras, y aunque los fines perseguidos sean legítimos, los medios que empleen deben serlo de igual modo, ¿no? Entonces se busca con la Corte Suprema, con el Poder Judicial, controlar y básicamente regular que el Congreso, que los actores
actores dentro del Congreso, tanto los diputados como los senadores, actúen de la mejor manera posible, respetando todos los incisos. Bueno, esto fue un análisis de lo que sería el artículo 75, es bastante extenso, muy completo, pero no digo el análisis, no digo el trabajo de Gelli. Si les interesa, Gelli agrega algunos casos específicos, por ejemplo del 2001, del gobierno autoritario de 1976, agrega bastante, de 1983 con Raúl Alfonsín también se agrega bastante, porque volvemos a las bases, ¿no? Constitucionalismo pleno contra constitucionalismo parcial, o no, cuando no hay un constitucionalismo pleno, ¿no? Entonces está muy bueno analizar en el contexto sociopolítico, cultural e histórico cómo afecta la Constitución a lo que es el accionar de la nación argentina y sus gobernantes y el pueblo. Bueno, desde ya muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en próximos videos. Hasta luego.